Pues bien, con estos parámetros hemos estado trabajando fundamentalmente desde que se crea la Fuerza Terrestre en dos tipos de actividades. Las unidades que parten al exterior y las que deben estar alertadas en territorio nacional. ¿Dónde estamos actualmente? Hablo de Fuerza Terrestre primero y luego hablaré de otros dos escenarios en los que todavía estamos. En uno todavía estamos y en otro estamos. Pues ahí los tienen. El primero, porque es el que más suena, Afganistán, no da tiempo a ir en un fin de semana, es un poco que nos queda un poco lejos. Nos pasa Mali, ya va estando más cerca, y Líbano, pues bueno, está más o menos a la misma distancia que Mali. Pero además tenemos otros dos escenarios que no forman parte de nuestro cometido, porque está sino otras unidades. Uno es Bosnia-Herzegovina. Todavía tenemos, es verdad que son 10 lo que hay desplegados en esta área, y en Somalia, formando las unidades del ejército somalí, mal dicho Somalia. Actualmente estamos en Uganda, pendientes de trasladarnos próximamente a Somalia. Como saben, de los escenarios, Afganistán está próximo a finalizar. La transferencia de autoridad, el cambio de la organización, se hizo ayer, día 6, prácticamente la que va casi a cerrar el escenario. Queda solo una unidad en Herat, mandado por un coronel del Ejército del Aire, con una unidad logística y algo más del Ejército de Tierra. En Líbano, donde seguimos mandando, hay dos subsectores, luego lo veremos más despacio. Uno de ellos lo manda España, y lo mismo, la despedida del contingente que se va al Líbano, que tomará próximamente el mando en la zona, pues fue antes de ayer en Badajoz, o sea que estamos en plena época de despedida. Lo que hay en Líbano lo veremos posteriormente, porque es un mare magnum, al ser algo de una misión de Naciones Unidas, está formado por países con los que no hubiéramos pensado nosotros en nuestra vida, ¿no? O sea, pensar que estamos con Nepal, que estamos con la India, que estamos con Malasia, que estamos con Indonesia, y ya pues nos acercamos un poquito más aquí y estamos con nuestros amigos salvadoreños y recientemente con los serbios. Si alguien piensa, pues los que están en la Universidad Teresa, los que estáis por aquí, que hay con las becas Erasmus y la cantidad de gente, lo que eso supone de problema de todo tipo, de relación administrativo, logístico, pues se pueden imaginar la tarea del general que está en zona. Malí, mucho más reciente a raíz de los incidentes, como saben, fundamentalmente de los Tuareg y todo el terrorismo islámico, Al-Qaeda en el Magreb, Muyao, en fin, otra serie de grupos que no vienen al caso, y que tuvieron la máxima visibilidad con el ataque cerca de Argelia a una refinería en el norte, y muchísimo más reciente, puesto que está todavía en los periódicos, el asesinato de los dos periodistas franceses, no sé si el fin de semana o el lunes. Aquí el contingente lo empleamos en otra forma, como también explicaremos luego, pero básicamente mejorar la instrucción del ejército maliense. Lo que sí es cierto es que a lo largo de nuestra estancia en una operación empezamos de una manera y se van produciendo hechos que nos obliga a ir cambiando estructuras, a ir cambiando materiales. Tendremos ocasión de verlo próximamente. Por ejemplo, con Afganistán. Este es el escenario, empieza el año 2002, a raíz de las Torres Gemelas, en fin, la intervención de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se empieza a participar, se participa inicialmente con un contingente pequeño en la capital, en Kabul, y a partir del año 2005 se llega al acuerdo, se ve que hay que empezar a ampliar los esfuerzos. Lógicamente, quedándonos en Kabul, en el centro, pues haríamos poco. Afganistán es un país enorme, pero enorme. Se empieza a desplegar distintos contingentes de todos los países, se divide en zonas regionales, y a partir del 2005 y 2006 se construye lo que se ha llamado los
PRT, que habrán visto en el periódico. Los equipos de reconstrucción provincial se mandan a las provincias y a partir de ahí se empieza cada uno en su área a mejorar la seguridad, el desarrollo, la gobernabilidad, una serie de factores que hay que trabajar, no solo militares, como también diré. ¿Cuál es un elemento importante? Lógicamente, cuando llegamos en el 2005 a la zona de Herat, a la provincia de Badghis, nos quedamos en Herat, que es el punto álgido, además con un aeropuerto muy importante en Afganistán, y a partir de ese momento al PRT, a las unidades, vamos a decir, combatientes que llegan de España, se une un componente básico y muy importante, aunque luego es un problema gobernar todo eso en Afganistán, que es lo que llamamos a decir la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, que está con nosotros y que ha estado con nosotros hasta prácticamente el 26 de septiembre que cerramos Kadena. ¿Qué buscábamos con esto? Pues, como he dicho antes, primero, ampliar el esfuerzo y el control de todo el territorio en misiones más de pacificación y, en segundo lugar, ser vistos como la población. Hay que irse. Yo no he estado mucho tiempo, he estado exclusivamente de visita una semana a la vez que más tiempo estaba, pero aquí hay muchos oficiales que saben lo que es aquello. Luego pondremos alguna fotografía. Incluso con fotografías hay cosas que son inimaginables, ¿no? Endesa tendría poco trabajo allí, de verdad, es increíble. Tiene muy poquitas horas para trabajar en zona porque es el 178 país del mundo en desarrollo. Pues es por algo, ¿no? ¿Qué buscábamos con eso? ¿Y qué se trataba de hacer? Construir, primero, pues lo que se ha llamado una ring road, un anillo alrededor de todo Afganistán que permitiese acortar los plazos de movimientos en zona. Era necesario empezar a sacar del subdesarrollo a parte de la población, ir mejorando sus condiciones de vida, como decía, en una zona donde hay veces que es impensable lo que se puede encontrar uno en el siglo XXI. Pero también no nos íbamos a quedar allí permanentemente. Era necesario crear unas fuerzas que se encargasen de combatir o de tomar el control del territorio en su área, en este caso en la provincia de Badghis, y que controlasen toda la delincuencia que se mueve en su territorio, que es mucha. Hemos oído hablar de talibanes, hemos oído hablar de insurgencia. Yo siempre digo, el problema de Afganistán es posiblemente la delincuencia organizada que existe a todos los niveles. Por supuesto que hay talibanes, por supuesto que hay insurgencia, pero desde luego todos los tráficos que uno se pueda imaginar están allí. Por tanto, se empieza a crear el Ejército Nacional Afgano, el ANA en sus siglas inglesas, y las fuerzas de seguridad también era importante de cara a la gobernabilidad. Y, por supuesto, otro tipo de fronteras. O sea, Afganistán tiene, si han visto, aquí no lo tenemos en el mapa, pero empezamos desde Irán, Baluchistán, Pakistán, Uzbekistán, en fin, todo el chiste de los TAN que ha salido en algunos de los periódicos, ¿no? Todos los TAN están en las proximidades de Afganistán también. Por tanto, hay que poner policía de fronteras, hay que poner policía local, todo esto hay que empezarlo a organizar. Y esto llevaría tiempo. Esto no es solo la incorporación del personal. Como decimos nosotros con la preparación, cuando yo creo una unidad de la policía, o una unidad, allí no hay Guardia Civil, desgraciadamente, en general, pero ellos están creándoles el modelo. ¿Por qué? Pues porque es fundamental que ellos controlen su territorio bajo una unidad y bajo gente tan cualificada como es la Guardia Civil, que son los que están trabajando con ellos. Hay que formar los cuadros intermedios. El nivel de analfabetismo en Afganistán ronda el 80%. Luego, explicar las cosas no es explicárselas a alguien de aquí, de la provincia de Sevilla, ¿no? Por supuesto, luego hay que asignarles materiales. No se pueden mover andando en todo el territorio. Y hay que construir cuarteles o comisarías en toda la construcción. Eso, evidentemente, supone una cantidad de dinero importante.
Eso ha ido variando a lo largo de nuestra estancia allí, como ven un poco en el incremento que se va produciendo, sobre todo de los 340 que empezaron en el 2002, a los 640, a los 1.520 que ha llegado a haber en Afganistán, hablo de españoles. Evidentemente ahora estamos en los 400, más o menos, lo que llegan ahí. Pero sí quiero hablar de algo que ha sido importante y que, de hecho, prácticamente estamos utilizando ahora con las unidades en Mali, que es la creación de son siglas inglesas, o MLTs, o equipos de mentorización, o sea, mentores. Son los que trabajan con las unidades del Ejército, los que trabajan, como decía, como en el caso de la Guardia Civil, con la policía, y los que poco a poco van formando. Y a pesar de todas las negatividades, no sé si es una palabra, pero bueno, que aparecen en distintos medios de comunicación, yo creo que se está haciendo un trabajo muy, muy importante. Hay que tener en cuenta que en Afganistán no había un ejército anterior. Afganistán es un territorio que no tiene concepto de nación. El concepto de tribu allí está por encima de todo. Incluso el concepto de corrupción es visto como normal. A partir de determinados estándares, pues bueno, nos hablaban cuando estuvimos allí con el ministro, se iba prácticamente a hacer entrega del último destacamento al ejército afgano, pues nos hablaban de una persona que había comprado su puesto. Pero a nivel Afganistán eso es así. Por supuesto, nos debe extrañar, creo que nos debe extrañar, pero es así. Es así. Como ven, todo esto ha ido evolucionando, el número de gente. Quiero hablar de algo que ha salido muchas veces en los periódicos, fundamentalmente en los medios de comunicación. Era una pregunta reiterada a los jefes de PRT, a todo el que se ponía por el medio. ¿Hemos estado en una guerra o no? Como me gusta meterme en los charcos, pues me meto. O sea, no podíamos estar en una guerra porque no había declaración de enemigo en el otro lado. ¿Que había tiros? Les puedo asegurar que familiarmente lo conozco. O sea, por supuesto. Ahora, ¿era guerra o no era guerra? Yo lo dejo aparte y eran otros estamentos los que discutían al respecto. Nuestra gente sabía que allí recibían tiros. Y si no, aquí tienen jefes de unidades que han estado allí que lo sabían. Pero también es verdad que nosotros obedecemos a lo que llamamos las reglas de enfrentamiento, las ROEs, y que nos atan un montón. Y además nos debe atar un montón. ¿Por qué? Pues por muchas razones. No podíamos causar daños colaterales, porque eso generaba una marcha atrás de todo el excelente trabajo que estaban haciendo nuestras unidades en Afganistán desde el primer momento. Hay que tener en cuenta que para muchos musulmanes nuestra presencia allí ya era poco aceptada. Estaban llegando unos infieles a pisar su territorio, lo cual quiere decir que iba a ser aprovechado por ellos cualquier mínima incidencia, cualquier mínimo error que cometiéramos. Y me cojo a Bismarck. Bismarck es un hombre muy socorrido porque ha sido una eminencia, y decía que nunca se miente más que durante una guerra, después de una cacería, lo siento mi general, o antes de unas elecciones. Y es cierto, o sea, cualquier error iba a ser aprovechado por la insurgencia, el talibán, llámenle como quieran. Por tanto, esos muertos, esos heridos, eran usados contra la coalición. Y muchas veces, también debo decirlo, amplificados, y siento el deber de informar, yo entiendo, pero hay que informar correctamente. Entonces, muchas veces le hemos hecho el juego a la insurgencia, que hay que decir son unos maestros, unos auténticos maestros. Por tanto, la preparación de nuestras unidades antes de ir a zona ha sido muy cuidadosa en este aspecto. Aunque es verdad que esto que hacíamos nosotros en nuestra área, luego pues se han cometido errores en otros sitios. No vamos a olvidar al sargento Bale, no al jugador del Madrid, sino a un sargento americano que, como saben, pues mató a 16 civiles en el sur de Afganistán. Bueno, pues evidentemente flaco favor le hizo al resto del personal allí.
O recuerden la historia de los Coranes, de la quema de los Coranes, que evidentemente abrió noticias en Occidente. ¿Tenía su razón de ser? ¿No tenía su razón de ser? Bueno, motivo de discusión perfectamente. Y estos fueron una de nuestras primeras lecciones. Y en aplicación de esto se prefería no actuar, incluso sabiendo, pues bueno, con un porcentaje del 99,9% de probabilidad, que a quien no tirábamos, a quien no deteníamos, eran insurgentes. Ante el error hemos ido, llámenlo como quieran, pero era preferible, porque todo lo demás era marcha atrás. Después, bien, esto es la primera unidad que estuvo allí. Eso es algunas fotos de Afganistán. Ahí pueden ver, bueno, nieva a partir de cuando sea, y vean vehículos nuestros moviéndose, casi carreteras, podríamos llamarlo esto, ¿no? Pues llamarlo algo. Eso es con barro. Esto es una zona, un destacamento español, creo que Ricketts, desde aquí, y estas son las condiciones en las que vivía nuestra gente, a la que alabaré permanentemente. Por tanto, como decía, empezamos, el primer sitio al que fuimos, Herat, pero a partir de ahí nos quedaba pues todo el resto, sobre todo la parte norte, para recorrer. El siguiente destacamento que se abrió fue el de Kaleynau. El de Kaleynau, que como he dicho es el último que hemos cerrado en territorio. Como dato, pues está, ahí lo pueden ver, 170 kilómetros, y ese es el tiempo por carretera sin condiciones incómodas. Es unas condiciones, una media de condiciones. Si dividen 170 entre 8, le da la media en la que se movían nuestros convoys, nuestros soldados, el hijo de muchos, o la hija o los hijos de gente con la que yo tenía oportunidad de hablar en Sevilla. Es verdad que primero en Kaleynau, cuando llegamos, nos quedamos dentro de la ciudad, era un sitio que nos cedieron, pero aquello había que abandonarlo y teníamos que irnos a otro sitio. Precisamente en ese punto, pues tuvimos un incidente un asesinato del capitán de la Guardia Civil y del alférez de la Guardia Civil por un componente de la unidad de afganas. Y por tanto había que desplazarse. Entonces nos fuimos un poquito más arriba en las proximidades de lo que llaman el aeropuerto. Pero cuando hablamos de aeropuerto en Afganistán, salvo el de Herat y el de Kabul, cuando hablamos de aeropuerto, si somos generosos podemos hablar de un aeródromo más o menos, pero un aeródromo donde era normal que los niños estuvieran jugando al fútbol cuando venía el avión a tomar, o las motocicletas que había allí, que como verán son muy habituales, estaban corriendo, haciendo pista. O sea que lo de aeropuerto era porque había una pista, no se crean que era mucho más. A partir de ahí se fue avanzando en dirección norte. Ahí tienen los distintos destacamentos, el máximo de destacamentos que hemos llegado hasta. Más al norte, tienen a la derecha el tiempo por curiosidad, ¿no? La parte de Mokur, Darribun, que estaba ya metido en un valle, en fin. Todo eso se ha ido ganando desde que llegamos prácticamente en 2006, 2007, hasta un poquito más adelante. Precisamente cuando estábamos ganando todo ese terreno, estábamos dominando el territorio, pues bueno, se llega a un acuerdo de otro nivel político dentro de la estructura de la OTAN, en el que el 2014 hay que abandonar y nos tenemos que venir. Entre medias, en esas condiciones se vivía en sitios 48 horas. Yo decía, cuando recientemente teníamos la exposición del Regimiento Alcántara en Capitanía, volvía a los tiempos de África, ¿no? Los bloqueados, evidentemente mejor equipo, mejores material, pero ahí había que estar, y había que estar vigilándolo, porque si no, evidentemente, vendría algo que comentaré a continuación.
No era una operación tipo Bosnia, tipo Kosovo, que sí, que había sido dura y tal. Esto ha sido con mucho la operación más dura que ha desarrollado el ejército español desde que estamos en misiones internacionales. Y en este movimiento, en todo este trabajo hacia adelante, los equipos de cooperación cívico-militar, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la sanidad militar, que es muy importante allí porque es la única que hay, ha hecho un trabajo extraordinario de cara a integrar la población. Pero entonces, cuando creíamos que dominábamos el terreno, apareció esto. Apareció lo que han visto por ahí, los conocidos IEDs, explosivos improvisados, y que son los que han originado no más víctimas, porque evidentemente el accidente del Jack y el accidente del Cougar pues ya se ha llevado un número importante de gente. Pero esto ha sido el mayor riesgo, con mucho, en Afganistán. Ahí tienen diferentes modos, o sea, lo que está puesto allí, que siempre llama la atención y que a veces lo preguntan, es que el burro se ha utilizado como IED. No montaban el explosivo, lo dirigían hacia donde, con acemilero o sin acemilero, y lo han usado. El coche bomba era habitual, el suicida, todo esto son... Pero a esto también ha habido que adaptarse. Para nosotros debo decir que era una teoría casi desconocida. La teoría la sabíamos, la práctica en el centro de excelencia que se crea aquí en Hoyo de Manzanares, un centro de excelencia de OTAN francamente bueno, por tanto sabíamos. No es lo mismo estar en el terreno para ver qué es lo que pasa. Esto forma parte de lo que también muchas veces se escribe de la guerra asimétrica. Nada nuevo. En la guerra asimétrica no estamos descubriendo nada nuevo. Por irme aquí en territorio lusitano o español, Viriato la empleaba. O sea que es ataco cuando tengo posibilidades y me voy cuando no la tengo. Sun Tzu, o más recientemente nuestra guerra de la independencia, pues evidentemente es una muestra más de esto. Y que esto, por tanto, había que combatir contra ello. ¿Por qué? Pues porque sabíamos que es un problema que actuaba contra nuestra gente. Casi al final de la misión, más o menos 2 años antes, se ha conseguido elementos de rutas, vehículos de ingeniero para desactividad con un georradar, que luego ha sido utilizado en más sitios. Con Guardia Civil en Canarias, yo recuerdo que nos han pedido, eran los manuales, no eran estos, buscando restos por las subdelegaciones de gobierno, a ver si podíamos localizar movimiento de tierra, que es lo que detecta este vehículo. Y aunque no quiero tampoco hablar mucho de los medios, pues sí se produce algo importante. La compra de estos 2 vehículos de protección antiminas. Esto ha evitado más muertos, han dejado, evidentemente, tiene una protección por abajo, que es donde va el explosivo, y que ha evitado que tuviéramos más muertos en Afganistán. Se han quedado algunos medios destrozados, pero hemos salvado la vida de nuestra gente, que es muy importante. Por cierto, en esto el vehículo RG-31 es sudafricano y el MV es ibeco. La industria nacional debería intentar forzar esto, porque son medios que se han buscado y que se han conseguido en otros sitios. Y quiero hablar de otro elemento muy importante, la población. Desde nuestras primeras misiones en el exterior nos dimos cuenta que el centro de gravedad de los conflictos era la población civil. Si te apoya, sobrevives; si no te apoya, te puedes marchar. O sea, está todo el mundo en contra. Pero así como Bosnia, Kosovo, incluso en alguna menor medida Irak, el poco tiempo que estuvimos allí, nos habían enseñado algo de esto, Afganistán es diferente. Afganistán, como decía al principio, no tiene estructura de Estado. Lo que dice el gobernador, el señor Karzai, ahora se intenta que vaya vía gobernadores, pero bueno, mucha gente obedece antes a los viejos del lugar, al jefe de la etnia o al jefe de la tribu, que a lo que le diga el gobernador. Por tanto, eso es importante. Nos veían, si no hacíamos nuestro trabajo bien, la población civil nos seguiría viendo como un extraño. Evidentemente el idioma es otro problema, no todos hablan el mismo, dari, pastún, y eso nos lleva a otro elemento fundamental, los intérpretes.
Los intérpretes son una solución, una parte de la solución, pero también son una parte del problema. No es fácil controlar a todos, es fácil controlar, hay dos tipos de intérpretes, los que se contratan en territorio nacional, gente que está viviendo aquí, que habla dari, que habla pastún y que por tanto va allí con las unidades, y gente local, gente para hacer los trabajos en las bases, pues la electricidad, la recogida de la comida, en fin, cualquier cosa de esta que se le ocurra a cualquiera, eran contratos locales. Surge el concepto que antes he dicho del green on blue, que es el atentado de los propios formadores, no ya solo, como he dicho, el de los dos guardias civiles, sino bastantes más atentados que ha habido, afortunadamente, sin resultado de muerte. Y, por tanto, además teníamos que tener en cuenta que la contratación de personal civil nos llevaba al desarrollo de la zona. Por tanto, era importante y, de hecho, se ha notado una cierta tristeza al modo afgano, cuando nos hemos ido, porque evidentemente gente que estaba recibiendo un sueldo del ejército, del gobierno español, pues se han quedado sin trabajo y el índice de paro creo que allí no está ni registrado porque es casi todos, ¿no? La mentalidad de la población, lo han visto en las fotos, los burkas, el no contacto con las mujeres, la sorpresa para ellos que nosotros llevásemos oficiales, suboficiales, soldados, mujeres, lo miraban como algo extraño, ¿no? Decían, ¿esto qué es? Pero por otra parte han venido francamente bien porque eran las que establecían el contacto con las mujeres de allí. Ya saben que no se lo puede a alguien ni ocurrir, algo tan normal como decir, oye, ven aquí, está allí fatalmente visto. Eso ha llegado a la creación en los cuarteles generales de lo que se llama ahora asesor de género femenino en zona de operaciones. ¿Y qué es un experto? Normalmente de género femenino también, para tratar con ellos, porque las condiciones de vida la verdad es que son desagradables. Podríamos seguir hablando todo el tiempo que quieran de Afganistán. Ahí tenemos algunas fotos de lo que es aquello. Bueno, pues esos son las jaimas normales en las que ellos se mueren, en unas condiciones afortunadamente no hacía muy malo. A la derecha, este es el movimiento que se utiliza habitualmente, pero es el movimiento que se utiliza para atacar también. O sea que el componente es el binomio, la moto, como pueden ver, llevan el AK todos encima, pero bueno, pues tienes que tener cuidado para no darle al único que no es insurgente. Lo que decía antes, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Esto es una población, o sea, esto que ven al fondo es una población en Afganistán, condiciones ideales. Esta es la base en la que hemos estado y que hemos entregado al ejército afgano. Y ese es el movimiento de una unidad española en zona de operaciones.